Muy buenos días, tardes o noches tengan todos, queridos amigos. Yo soy Jesús Ramos, soy quien maneja y dirige las cuentas y redes sociales de KATED. Hoy es jueves 24 de enero del 2019. Para cuando estén viendo el estreno de este video va a ser ya viernes 25 de enero. Y si no lo estás viendo en el estreno, obviamente lo estás viendo cualquier otro día de esta semana o posteriormente. Así que te saludo de igual manera. El día de hoy voy a hablar de una situación que, como es usual, me están mandando correos, mensajes, comentarios en mis redes sociales sobre una situación bastante preocupante y que quiero arrojar algo de luz sobre ella. Primero que nada, es una situación que es muy real, es muy cierta y quiero que tengan eso claro desde el principio. Ahora, mucha gente me está diciendo que mis videos se enfocan en tratar de desmentir o humillar o tratar de humillar a personas serias, investigadores, que tienen mucha más experiencia que yo, según muchos de sus fans. Ahora, yo les quiero preguntar, ¿qué interés tendría una persona como yo, que estudia los sismos desde hace más de un año, el pronóstico sísmico, porque recuerden que yo hago pronóstico sísmico, en tratar de desmentir o desacreditar a alguna persona? Esa no es la finalidad. ¿Por qué voy a tener la finalidad de desacreditar las locuras o darles otra perspectiva de la información que les brindan estas personas? ¿Por qué, si yo tengo conocimiento y herramientas, voy a tratar de que piensen cosas diferentes a las catástrofes? Sería muy tonto de mi parte tratar de desmentir estas cosas teniendo tantas herramientas y un conocimiento que voy adquiriendo día con día. De hecho, no es mi intención burlarme de estas personas, que la información del día de hoy me la pasó un amigo muy especial y que me han preguntado cómo está. Les digo que está bien. Y bueno, nuestro amigo el día de hoy que nos brinda esta información es el tan pedido osito paranoico. El osito paranoico con su casco, esta vez con un modelo rojo. Ahora, este osito, como ya saben todos ustedes, le brinda solo la información secreta y de altas esferas del gobierno a nosotros, los pronosticadores de sismos. Entonces, denme un momento para ver qué me tiene que decir. Ok. ¿Es en serio? Los asesinos, los asesinos, los asesinos, queridos amigos. Ok. Osito paranoico, suficiente de ti. Esta información es muy delicada y se las tengo que compartir. Aclaro, no me estoy burlando de nadie, simplemente es la información de este tipo de fuentes irrefutables que nos brindan. Vamos a pasar a la información. Antes que nada, como siempre, le vamos a dar una checada a la sismicidad global. Tenemos múltiples eventos en los últimos días de 4 más. En este momento no nos registran en México. Ustedes ya saben que por el momento esta aplicación solo nos registra la USGS, o lo que registra la USGS, la agencia norteamericana. Pero en el Pacífico Oeste tenemos múltiples eventos en Filipinas, en Indonesia, sismos en el rango del 5 más y del 4 más, usuales para esta zona, ya que la energía, cuando ocurren los sismos o digamos ocurren eventos en toda esta zona, normalmente migra tanto a Sudamérica por las líneas de fractura y viaja también a la zona norte, Japón, Filipinas y bueno, toda esta zona de aquí. En el Pacífico Oeste, de nuestro lado del mundo, tenemos eventos en Chile, en cercanías de Perú con Ecuador y también cerca de Argentina. Tenemos un 5.4 registrado el día de ayer en la zona de Colombia. Este sismo realmente no es para sorprenderse, ya que fue pronosticado de forma exitosa y se los voy a mostrar aquí. Este es mi pronóstico semanal que emití el día domingo del 20 al 27 de enero, lo pueden encontrar en mi Twitter, y señalábamos la zona de Colombia, aquí está, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá y Colombia con rangos de 5.4 a 6.3.
Y bueno, tenemos que ocurrió justamente un 5.4 en Colombia, un pronóstico exacto y que, bueno, nos demuestra una vez más que la migración de energía es posible y que estamos bien encaminados en este pronóstico. ¿Cómo estamos actualmente? Bueno, zona de Ecuador, el pronóstico sigue sin cambios, de hecho en general para todas las regiones. El 5.8 que ocurrió en México fue pronosticado inclusive un día y medio antes, además del pronóstico en Twitter. Pueden checar mi anterior video donde doy una explicación detallada del por qué este sismo de 5.8 en México, pero les voy a enseñar algo. Nos vamos a unos cuantos días atrás y ponemos solo sismos en el rango del 5 más. Podemos notar que desde México tenemos sismos de forma espaciada, equidistante, de similar magnitud, 5.8, 5.4 y un 5.2 en donde es nuestra zona de término. Es decir, la energía fluye desde México pasando por el Caribe o Sudamérica, en este caso fue hacia Sudamérica, y posteriormente sigue viajando por las líneas de fractura a la dorsal del Atlántico, donde normalmente ocurren también sismos grandes. Este es un perfecto ejemplo de la migración de la energía, sismos de similar magnitud espaciados de forma equidistante. Entonces, tenemos que el 5.8 y el 5.4 fueron pronósticos totalmente certeros y esto nos hace tener confianza en el trabajo que se realiza con total seriedad. Ahora, como les decía, el pronóstico se mantiene sin cambios. Ecuador con riesgos de hasta 5 más. Chile podríamos ver inclusive réplicas en el 6 más. Ya se los dije en el anterior video. No tengan miedo, es una dinámica normal que podríamos esperar en los próximos días. Réplicas entre los 4 saltos y los 5 más. Como repito, hasta algún 6 más. Y para la zona de Centroamérica, toda esta parte de aquí es Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Toda esta zona hay que ponerle mucha atención estos días. Está entre varios sismos de similar magnitud y erupciones volcánicas, por lo cual no ha liberado la suficiente energía. Sigo pendiente por posibilidad, para ser más concretos, entre algo entre 5.4, 5.5 y hasta 6.2 o 6.3 en toda esta zona de aquí. Así que a tener ojo hasta el nuevo pronóstico que es el día domingo. Para el Caribe esperaríamos entre 4.5 hasta 5.5 y para México se mantiene igual. A pesar de ocurrir el 5.8, podemos esperar sismos de similar magnitud al 5.8 que yo espero que se mantengan por debajo, pero poner atención en especial a la zona frontera con Guatemala podría ser susceptible todavía de tener hasta un 6 más, hasta un 6.2. Zona de Guerrero, como ya se los mencioné, no es una alerta preventiva, lo puse en Twitter. Después de la fuerte actividad del Popocatépetl, usualmente vemos al norte de estas erupciones, al sur de estas erupciones, ya en la zona del Pacífico, sismos en el rango del 5 más. Por lo tanto, podríamos ver entre 4.6 y hasta 5.6 en Guerrero o Oaxaca límites con Guerrero. Baja California, en un momento lo analizamos. Y para la zona de Indonesia, Pacífico Oeste, toda esta parte de aquí, atención, tenemos eventos a lo largo de los días de 6 más, profundos, 5 más, no bajan de esas magnitudes. Atención en toda esta zona, Indonesia, Vanuatu, Filipinas, Fiji, Tonga, posibilidad inclusive algo cercano al 7 más. Ahora, vamos a checar el sismológico nacional para ver los sismos que nos están mostrando y que la USGS no nos reporta, ya sea por algún problema técnico o porque la medición en México, en los epicentros, en sismos de menor magnitud son más exactos, no porque nos oculten información, no, osito paranoico, no nos ocultan información. Tenemos nuevamente actividad en Baja California. Por esta zona fue el enjambre de hace una semana y ahora vemos que hay nuevamente actividad, pero se va distribuyendo a lo largo de toda la costa. Tuvimos estos eventos en las costas de Sinaloa y posteriormente vemos cómo la energía sigue fluyendo hacia el sur. Tenemos eventos en toda la zona de Colima y sismos en menor medida en Guerrero. Como ya se los dije, este es un punto de fulcro o punto medio. Todo el Pacífico tiene actividad, pero Guerrero no es que esté silencioso, pero tiene muy poca actividad. Entonces, atentos, en cuanto vean que el Popocatépetl comienza a bajar mucho sus exhalaciones, el tremor y los sismos volcanotectónicos, es muy posible que veamos a corto plazo
en la zona de Guerrero, sismos en la magnitud ya dicha antes, hasta 5.6. La zona de Oaxaca concentra la mayor sismicidad en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca y Chiapas. Esto es normal, la zona más sísmica del país. Por eso no hay que quitar el dedo del renglón. Podríamos ver a corto plazo algún 5 más otra vez por toda esta dinámica de aquí. Y vemos que los 4 más, si bien están en toda esta zona, se distribuyen también ya hacia Guatemala. Esto nos muestra que la energía también puede que esté migrando ya hacia Centroamérica. De cualquier forma, cualquier novedad se las estaré avisando y el pronóstico sigue vigente sin cambios por si quieren checarlo en Twitter. Se registraron un par de sismos en Coahuila. Si bien es una zona que no es muy sísmica, ya que desde 1990 solo se han registrado 18 eventos de 4 más. Los 2 del día de hoy ocurrieron aquí, son estos 2, en donde está la laguna de Tlahuatilo. Ahora, que los sismos no sean frecuentes no quiere decir que sean extraños o que sean raros, si bien tienen una dinámica que aún se sigue estudiando. Es aquí donde les puedo dar una explicación que tal vez sea el motivo de los eventos en Coahuila en el histórico de sismos. En la zona de Norteamérica, Estados Unidos, hemos visto estos días actividad de 4 más, mucha actividad de 4 más en toda la costa oeste de California, que de hecho sigo manteniendo una alerta preventiva por hasta 5 más en la costa oeste de Canadá y California. Y bueno, cuando hay mucha actividad aquí, normalmente la energía fluye a través de territorio estadounidense, por toda esta zona y por toda esta zona cerca de Texas. Ahora, aquí les voy a mostrar esto. Son líneas de fractura o el North American Craton por donde fluye la energía. Vemos que en la costa oeste fluye, como les he dicho, a través de todo el territorio norteamericano y vemos esta línea de aquí. Por aquí son los sismos de Coahuila. Son unos cuantos kilómetros y tenemos esta parte que sube también por la zona de Coahuila. Podría ser debido a toda la alta actividad en Estados Unidos que tengamos los reflejos en la zona de Coahuila cuando debería ser en Texas. Kilómetros más, kilómetros menos. Los sismos no conocen de fronteras. No les van a poder pedir permiso a la aduana o a cualquier autoridad en México de, oye, tenía que temblar en Texas, pero se me ocurrió pasar por Coahuila porque está cerca de estas líneas. No. Todo el mundo, todos los lugares tienen derecho a temblar y esta explicación se me hace la más factible. Así que, tranquilidad, no creo que sea algo para alarmarnos los sismos de 4 más en Coahuila. Esta imagen la pueden guardar, pausen el video y descárguenlo con una captura. Es muy útil cuando ocurran sismos que consideremos tal vez anómalos y también un perfecto ejemplo de cómo fluye la energía. Ahora, el tema principal. Sí, amigos, hay un rumor o digamos hay una noticia de que es muy posible un sismo de 8.6 en el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca y Chiapas. Un sismo de 8.6 que ocasionaría grandes tsunamis. Nos están manejando esta información, ya sabemos qué personas, como inmediata, una información que nos hace entrar en pánico porque nos dicen que es inminente y que el sismológico y las autoridades ya lo confirmaron 100% y que lo están dando como un hecho irrefutable. Tenemos que analizar rápidamente de dónde viene esta noticia y viene precisamente de este artículo que está hospedado en ScienceDirect.com y nos dice el resumen que el 8 de septiembre de 2017 un gran terremoto de magnitud 8.2 tuvo lugar en la zona de subducción mexicana en la brecha de Tehuantepec, donde no se habían producido sismos desde 1902. Sin embargo, este terremoto no se produjo en el contacto entre Cocos y la placa norteamericana. Es decir, este sismo, amigos, nos informan que no fue un sismo típico de subducción, en donde entran en contacto dos placas al momento de que una se desliza por debajo de la otra. Las profundidades hipocéntricas centroidales informadas por diferentes agencias, incluido el SSN, no asesina, el Servicio Sismológico Nacional, varían de 45 a 47.4 kilómetros, situándolo inmediatamente por debajo del límite de inmersión descendente de la zona de bloque de placa. El mecanismo de la fuente refleja fallas de tensión descendiente. La inversión del proceso de falla muestra una ruptura que se inició en la parte inferior de la litosfera y se propagó hacia arriba, rompiendo toda la litosfera subducida. Una réplica inusualmente larga, compleja y copiosa.
Aquí nos dicen también que las réplicas reubicadas en los primeros 20 días después del evento principal delinearon una nueva falla de la que se habla, de 160 kilómetros, subparalela a la zanja oceánica inmediatamente debajo del contacto de la placa de interconexión. Las réplicas también se concentran en fallas intraslab secundarias de 50 kilómetros de bajada desde la ruptura del choque principal. No se preocupen si no están entendiendo nada, en un momento se los voy a tratar de ilustrar como ya lo he hecho en otras ocasiones. Ahora, este patrón de deformación sugiere un régimen de tensión a gran escala en la losa, aparentemente inducido por su propio peso gravitacional que lo aleja del contacto interplaca fuertemente acoplado. Otros grandes terremotos intraplaca en las cercanías, en 1931, que fue un 7.8, y en 1999, que fue un 7.5, también reflejan esta dinámica de la placa de Cocos descendiente que se hunde en el manto bajo su propio peso gravitacional. Algo similar a lo que ocurrió en Puebla, Morelos, el 19 de septiembre. Es decir, no uno de subducción, sino un intraplaca. Ahora, aquí nos están diciendo que el desprendimiento sugiere que el segmento de inmersión ascendente de la interfaz de la placa cerca del Istmo de Tehuantepec está bloqueado y posiblemente preparado para un terremoto de magnitud 8.6 como el que tuvo lugar en 1787 en un segmento adyacente de la zona de subducción mexicana. Hay que prestar atención primero a estas palabras de aquí. Posiblemente, no definitivo, es posible. Aquí nos dicen otra explicación un poco más larga, se las voy a resumir. Aquí nos informan que se creía que el sismo estaba relacionado con la brecha sísmica o con la subducción que es habitual en las zonas de subducción de México, que tenemos en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca y en Chiapas. Ahora, sin embargo, el epicentro de este sismo tenía 46 kilómetros de profundidad en la placa de Cocos, muy por debajo de la placa principal y donde el modelado de terremotos existente había dicho que no debía suceder. Un equipo de investigación de 13 miembros informó el 1 de octubre en la revista Nature Geosciences después de un análisis de datos múltiples fuentes. Todavía no tenemos una explicación sobre cómo esto fue posible, dijo el autor principal del estudio, Diego Melgar, científico de la Tierra en la Universidad de Oregon. Solo podemos decir que contradice los modelos que tenemos hasta ahora e indica que tenemos que hacer más trabajo para entenderlo. Esto, y quiero hacer un paréntesis aquí, expertos sismólogos lo admiten, la sismología es todavía una ciencia que no es exacta, no es precisa y que hay muchos misterios por descubrir. De ahí debemos de partir para entender y tomar con pinzas todos estos artículos que si bien pintan escenarios posibles, es con un fin informativo y de estudio, no porque sea algo inmediato. Ahora, los terremotos ocurren en tales lugares donde el propio peso de una placa descendiente crea fuerzas fuertes que estiran la losa mientras se sumerge hacia el manto, pero solo se han visto en zonas de subducción más antigua y más frías. El terremoto del 33 en Japón fue uno y generó un tsunami de 94 pies. El sismo mexicano, o el 8.2, rompió la losa descendente y generó un tsunami de 6 pies, que probablemente fue limitado en tamaño por el ángulo de la placa continental principal tan cerca de la costa. Esta placa de subducción es todavía muy joven y cálida, geológicamente hablando, realmente no debería estar rompiendo. Es decir, que la placa que se rompió y que se hundió hacia el manto en el Istmo de Tehuantepec, según estudios geológicos, no tendría por qué haberse roto debido a su edad geológica. Entonces, esto es lo que desconcierta a los investigadores. Desde ya tenemos que entender otra vez que este sismo no fue uno de subducción habitual como nosotros creíamos desde un inicio. Las edades de subducción y sus temperaturas se relacionan con su distancia. Y bueno, aquí nos dan algunos datos. Les voy a dejar el artículo completo en la descripción de este video. Pero básicamente nos dice que la teoría más aceptada es que se infiltró agua de mar en el tejido de la placa de Cocos estresada y buceando posiblemente aceleró el enfriamiento, haciéndolo susceptible a terremotos de tensión que solo se veían anteriores en lugares más viejos y fríos. Es decir, que posiblemente por alguna fractura, algún canal en la placa de Cocos haya filtrado agua de mar, haya acelerado un proceso geológico que normalmente tarda muchos años
y haya ocasionado que la placa, digamos, envejeciera más deprisa y ocurrieran terremotos que sí serían normales si tuviera la placa más edad geológica. Espero que me estén siguiendo con esta explicación. Ahora, nuestro conocimiento de estos lugares donde ocurren grandes terremotos es aún imperfecto, dijo Melgar. Todavía podemos sorprendernos, necesitamos pensar más detenidamente cuando hacemos mapas de riesgo y advertencia. Todavía tenemos que trabajar mucho para poder brindar a las personas información muy precisa sobre lo que pueden esperar en términos de temblores y en términos de peligro de tsunami. Se los explico rápidamente. Supongamos que esta es la placa. Entonces, un sismo de subducción clásico, digamos que aquí está la placa de Norteamérica y aquí está la placa de Cocos, y entonces rozan y ocasionan un terremoto cuando la placa subduce. Lo que nos explican aquí que no fue un sismo de subducción como este, sino que fue de esta manera. Tenemos la placa y se quebró hacia abajo, cayendo al manto. Entonces, cuando desciende, queda de esta manera y la zona de contacto, que es esta, queda en tensión con el resto de la placa. Lo que nos quieren explicar a grandes rasgos, y quiero que entiendan que esto es a muy grandes rasgos, muy burdo, pero no por eso menos importante, y no hay que restarle información a pesar de mis dibujitos todos feos. Lo hago de una forma didáctica, ya que hay muchas personas que tantos tecnicismos a veces los abruma, que sí son entendibles, pero muchos se pueden llegar a abrumar. Pero bueno, estábamos en que la zona de contacto entonces está en tensión aquí, y en determinado momento donde haya más movimiento aquí, puede ocasionar aquí un 8.6 con un tsunami a lo largo de toda la costa. Entonces, aquí está la zona de tensión que se cayó hacia el manto, y la parte ascendente, que es esta, está en contacto con la placa y está generando presión. Repito, esto es una teoría, es una posible situación, nos lo indican en los mismos artículos. Hay mucho que investigar, es una de las muchas que hay. Otra teoría en lo que ocurrió en el sismo de Tehuantepec es que sí, efectivamente fue un sismo de subducción, pero les falta instrumentación para poder, digamos, aterrizarlo mejor. Entonces vamos a borrar esto y nuevamente la explicación. Terremoto de Tehuantepec y por qué podría ocurrir un 8.6. La placa no subdujo como es normal. Así, no hubo contacto entre dos placas, sino que se quebró de esta manera y queda en contacto con la placa, generando tensión esta parte de aquí. Se aceleró el proceso de envejecimiento para que se fracturara de esta forma, y es algo que tratan de entender todavía. Espero esta explicación haya sido de su agrado. Ahora, aquí nos dicen que el terremoto de 1787 que azotó México, bueno, en este caso fue similar a lo que les expliqué, pero en este caso sí fue de subducción y posiblemente ocurrió por las mismas situaciones que ya les mostré en los dibujos, que ocurrieron antes eventos de este tipo. No hay registros que no lo afirmen, y posteriormente generó tensión ocasionando un 8.6. Posiblemente fue la misma situación. Nos dicen que provocó dos maremotos los días 19 y 22 que destruyeron Barra de Potosí en Guerrero. Ahora, aquí nos están diciendo que están haciendo investigaciones y que este terremoto puede repetirse por varios factores, tal vez el histórico, tal vez porque son ciclos. Recuerden que un sismo de 8 más tiene normalmente ciclos de entre 60 y 100 años. Si tomamos en cuenta que el de 1787 fue hace más de 100 años, ya nos habríamos pasado. Hay muchas situaciones por las que no puede haber estado ocurriendo todavía este sismo, que repito, no es un hecho que va a ocurrir. Ya quítense eso de la cabeza, bórreselo. Es una teoría. Es igual que la teoría que el 8.4 va a ocurrir en la brecha de Guerrero, un sismo que les voy a dejar al final de este video, mi enlace al al video de la brecha de Guerrero, que les aseguro es imperdible y va a ser de su agrado. Con decirles que muy posiblemente en Guerrero nunca ocurre un terremoto de 8 más, porque así como puede estar ocurriendo lo de la placa que ya les mostré en Tehuantepec, puede estar ocurriendo otros factores. Puede ser que haya liberado energía con los sismos de 7 más que ya nos indicaron. Puede ser que estén teniendo una acción de deslizamiento lento. Un deslizamiento lento es decir, aquí está la placa,
y en lugar de subducir de un solo golpe y provocar un terremoto, va despacio, 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 un movimiento imperceptible que va liberando energía en pequeñas cuotas equivalente a un terremoto ya más grande. Podría estar pasando esa situación. Esa situación actualmente es aceptada y discutida sobre la brecha de Guerrero, ya que en estos momentos no hay una explicación más viable que la del deslizamiento lento. Lo mismo que está pasando al parecer en la zona de California, donde se espera un megaterremoto. Todo apunta en que en estos dos sitios podría haber deslizamiento lento. Se los digo de nuevo, vean el video de la brecha de Guerrero, por favor, donde doy una explicación más a detalle de este tipo de cosas, sobre por qué a lo mejor no hemos tenido grandes eventos en algunas zonas. Aplica también para Tehuantepec. No lo sabemos, el tiempo nos dirá qué es lo que ocurrió con ese sismo y qué podemos esperar. Sí, hay una teoría nuevamente de que podría generar un 8.6 como el de 1787, pero no es un hecho determinante. No es lo mismo que yo les diga, y escúchenlo bien, la UNAM y los investigadores acaban de confirmar que es un hecho irrefutable que estamos esperando un sismo de 8.6 en el Istmo de Tehuantepec. Es un hecho, ya lo publicaron en una revista científica, entonces ya no lo están avisando, no lo están diciendo, que es un poco contradictorio porque según estas personas siempre nos ocultan información, pero bueno, ni al caso. Seguíamos. Un terremoto es un hecho irrefutable que va a ocurrir. Prepárense porque puede inclusive pasar el día de mañana con las alineaciones planetarias y las llamaradas solares, y porque me lo dijo el osito paranoico, aumentan las posibilidades de que sean, antes de que termine 2019, un megaterremoto en la zona de Tehuantepec. ¿Por qué? Porque, repito, lo dicen los investigadores. Aquí está, una revista científica nos dice 8.6. 8.6 es inevitable. Hay mucha diferencia en decir eso y decir que sí, que salió un estudio, un artículo en una revista científica donde nos manejan la posible teoría de, primero, la dinámica que ocurrió en el sismo de Tehuantepec y las posibles consecuencias que podría traer a corto, mediano o largo plazo, que ni siquiera nos lo dicen ahí porque nos lo indican claramente. Es una teoría y es un estudio que se está llevando a cabo apenas, no es un hecho determinante. Lo mismo daría que nos dirían que por ese sismo de Tehuantepec podríamos no tener otro sismo así en 1000 años, y también se podría manejar como un hecho irrefutable. Es un artículo de investigación. Si fuera un hecho determinante, créanme que lo sabríamos todos por medios inclusive más masivos. La zona de Guerrero siempre nos dicen que está susceptible, pero aquí ya encontramos un nuevo monstruo con el que dar otros años más de paranoia y de miedo a la gente. Aquí hay otro nuevo monstruo que acaba de nacer gracias a personas nefastas que desprestigian a las instituciones y a los científicos que se tardan arduos días de trabajo, meses, inclusive años, en sacar estas investigaciones. Qué fácil es llegar, agarrar su investigación, hacerla pedazos, ensuciarla de mierda, y perdónenme la palabra, y acomodarla y pegarla como algo catastrófico y algo totalmente fuera de contexto. Sería más coherente explicarlo como lo acabo de hacer yo. Hay mucha gente que me está diciendo que no le agrada el cómo manejo la información y, como les dije al principio, que solo me dedique a desmentir o cosas así. Y no es eso, simplemente ocurre lo siguiente. Todos estos temas son merecedores de un video desde un punto de vista objetivo. Desafortunadamente, yo no tengo el tiempo y los recursos para estar todo el día y las 24 horas de los 7 días de la semana atento a cualquier informe nuevo que salga. Por este motivo, estas personas nefastas agarran la información potencial para un video informativo y lo hacen trizas. Entonces, yo hago mi trabajo, doy datos duros y ¿por qué no? Se los voy a decir. Yo cuando inicié en esto hace más de un año, me prometí que si llegaba a tener un alcance más grande, por lo menos unos cientos de personas, iba a quitarles este miedo, quitarles esta venda de los ojos, decirles, hey, ¿sabes qué? Sí es cierta esa información,
pero analízala desde esta forma coherente y racional, no con teorías estúpidas y sacadas de la manga, y sacadas de tus delirios, tu afán de hacer dinero, tener visitas millones y millones, porque van a decir que es hipócrita, pero estas personas buscan esto. ¿Por qué nos repetirían una catástrofe todo el año aunque no ocurra y al año siguiente? Porque estas personas literal viven del miedo, viven del morbo y viven de la ignorancia. Yo no digo que les voy a quitar la ignorancia o que soy el salvador de mentes. Simplemente les entrego los hechos, los datos y espero que los puedan comprender y analizar de la mejor manera. No hay truco. Aquí los datos duros no nos pueden mentir, los históricos no nos pueden mentir y hay mucha diferencia entre cambiar la palabra posibilidad de un 8.6 a es un hecho y nos están avisando que un 8.6. Una sola palabra puede marcar la diferencia. Espero que les haya agradado el video del día de hoy. El principio, lo del osito, créanme, antes yo mentaba madres y decía muchas groserías. Pueden ver mis primeros videos si así quieren. Pero nunca voy a traicionar mi esencia y es parte de lo que caracteriza este canal y que a mucha gente le agrada. Porque después de vivir en tensión constante, un poco de humor no nos viene mal, y a mí un poco de humor me sirve para descargar, ¿por qué no? Un coraje que tengo ante estas personas que tratan de engañar a mis hermanos, a mis amigos, a mi familia de México principalmente, y es una buena válvula de escape que creo no hace daño a nadie. Puedes ayudarme a seguir a que yo siga haciendo este trabajo. Puedes ser un patrocinador o patrocinadora de mi trabajo. Solo mándame un mensaje privado por cualquiera de mis redes sociales para más información. Al hacerlo tendrás acceso al grupo de Telegram Somos KATED, en donde mando un informe diario con la sismicidad de México, cómo vamos en parámetros, posibles escenarios y actualizaciones del pronóstico. Tendrás acceso a un pronóstico semanal similar al que publico de forma pública, valga la redundancia, en Twitter, pero en esta ocasión en video detallado y con posibles escenarios para cada zona. Y lo más importante para muchos, comunicación directa conmigo en todo momento, cualquier día, para cualquier pregunta, por mínima que sea, sobre otros investigadores o alguna cuestión que te inquiete, podamos discutirla y tal vez darle algo de luz. Repito, puedes ser patrocinador, tendrás acceso a estos beneficios en agradecimiento de mi parte. Recuerda tener planes de contingencia, seguir indicaciones de protección civil. Recuerda también que los sismos y todos los procesos geológicos muchas veces son impredecibles. Este estudio es muy joven todavía y aún así es certero, como el 5.8, como el 5.4 en Colombia, pero vamos apenas en el camino. Así que si el día de mañana llega a pasar algo que espero no ocurra, no creas que no te lo quise avisar, simplemente estamos en un planeta dinámico y la diferencia va a ser en cómo tú lo vayas a tomar. Un abrazo, queridos amigos. Espero que pasen un excelente fin de semana en compañía de su familia. Recuerda estar siempre listo y sin miedo, siempre lista y sin miedo. Y por el momento eso sería todo. Yo soy Jesús Ramos, transmitiendo desde la Ciudad de México. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.